Concejales, muy buenas noches. Una sesión bastante candente y por lo que veo ha sido con números expuestos. Se ha hablado de una pérdida en cuanto al festival, conforme al cálculo que hacen a través de la ejecución presupuestaria, de más de 100 millones. ¿Qué pasa con esto? Buenas noches. Bueno, nosotros hemos ingresado un pedido de informe respecto a los números del festival, para hablarlo claramente, ya que cuando revisamos las tres ejecuciones presupuestarias de diciembre, enero y febrero, empezamos a analizar hay una cuenta que se llama Semana de la Tradición, los ingresos y los gastos. Hubo ingresos por 521 millones y un egreso egreso de 521 millones y un ingreso de 348 millones, lo que da 172 millones de pesos de diferencia o de pérdida. Entonces, nosotros lo que solicitamos es la factura, los números, un poco la explicación de esta pérdida, ¿no? Para tratar de entender, porque el año pasado había sido un número muy inferior porcentualmente y este año se ha acrecentado muchísimo, siendo que el festival ha habido mucho movimiento, mucha gente y bueno, obviamente el oficialismo es evidente que no quiere mostrar los números, no quiere decirlo a los dianfunenses. Y lo más por ahí, lo que a uno le duele, es que traten a los dianfunenses como ignorantes, tratando de tapar con espejitos de colores, con números irreales, con números poco comprobables, con fundamentos vagos, la cuestión de fondo de esto, que quiénes son los que ganan con el festival, quiénes son los intermediarios que hay, quiénes son los que se llevan esos 500 millones, cómo se distribuyen esos 500 millones en los proveedores. Entonces, bueno, realmente nosotros hicimos una presentación y la sesión se pone caliente cuando hay injusticia, cuando te tratan de tapar algo que es evidente, cuando no te quieren mostrar los números, cuando hablamos de transparencia, pero por otro lado te dicen no te muestro la factura. Entonces realmente indigna, pero aparte preocupa a nosotros como responsable de ejecutar un control sobre el uso de los fondos públicos y no poder tener datos para poder entender dónde está la pérdida e incluso poder generar proyectos de mejora a futuro. Nos están quitando las herramientas de trabajo, siendo que es una información pública. Así que, bueno, realmente es preocupante lo que está pasando. Es preocupante los dichos del intendente en ciertas notas periodísticas donde ella desconocía que existía una comisión en la cual ella preside, donde desconocía que existe una ejecución, un balance de ingresos y gastos cuando realmente es una ejecución presupuestaria, cuando, bueno, en fin, cuando no conocen los números del festival y después de 5 meses nosotros presentamos un pedido de informe y mandan a un concejal a hablar de números desorbitantes y poco fundamentados. Es lamentable. Así que bueno, seguiremos trabajando desde el pedido de información pública como ciudadanos, porque la información es pública y los ciudadanos la tienen que conocer. La verdad que un poco a colación de lo que planteaba Rodrigo y digo, se pone caliente porque cuando empezás a pedirle los números, cuando empezás a decir, che, sean transparentes, ponen las manos, viste, y tratan de defenderse de alguna manera para no tener que mostrar lo que está a la vista de muchos dianfunenses. Porque nuestro planteo es, ¿cómo puede ser que dé 170 millones de pérdidas? Pero además, porque sabemos que alguien gana dentro de esos 170 millones de pesos. Hay intermediarios que son los que se llevan la platita trabajando 3, 4 días al año y se llevan la plata de los dianfunenses. Entonces, perdemos los dianfunenses, pero hay algunos que ganan. Algunos vivos que están muy cerca del poder. Los vivos que figuran como intermediarios cuando venden los artistas, cuando venden el escenario, cuando venden el sonido, los proveedores a los que eligen y las barras que se ponen, que no queda a cargo de la municipalidad, sino que se las dan a terceros, amigos del poder, que sabemos que están vinculados, que siempre son los que se benefician con la plata de la difundencia. Entonces, nosotros no ponemos en telejuicio el festival, nosotros ponemos en telejuicio
de que no puede ser que cada vez se pierda más porque cada vez hay vivos que se llevan la plata. Entonces nosotros nos tenemos que poner a ver los números. Y cuando decimos ver los números no es solamente lo que está en la ejecución presupuestaria. Queremos ver a cuánto contratan. Porque por ahí vemos que, o sabemos o nos cuentan y queremos corroborar si es cierto, de que a muchos artistas se les paga en blanco y a otros artistas se les paga en negro. Porque por supuesto que esas comisiones no están transparentadas. Entonces, es fácil hacer un festival donde el costo político y el costo económico lo pague la gente. Y decirle a la gente que lo hacemos al festival, que la verdad que tiene una cuota, una entrada accesible y que todo el mundo va. Y después, como decía Rodrigo, nos tiraron un número de 2.000 millones de pesos. ¿Sabe qué? La semana que viene vamos a presentar un pedido de informe para que nos digan dónde están esos 2.000 millones de pesos. Porque no son números que se pueden tirar al azar. Tenemos que saber, y si realmente este Estado está trabajando con un centro de estadística, tener números, nos van a poder dar esos 2.000 millones de pesos. Porque después se ve, si ingresó, como decía Rodrigo, los ingresos brutos vamos a verlo, entonces la ejecución presupuestaria se determina. Si la plaza hotelera estuvo ocupada en un 90-95%, sabemos cuántas plazas hay porque tenemos el informe que nos remitieron, entonces cuánto sale cada plaza y a cuánto se vendió. Es decir, es comprobable si hubo un movimiento de 2.000 millones de pesos, como dicen. Ahora, lo que también es comprobable es quién se llevó los 170 millones de pesos que perdimos de Infonense. Y ahí es donde queremos poner el ojo. Por eso nos dijeron que no. Por eso no nos van a mostrar la información. Entonces tenemos que acudir, y esto siempre somos insistentes, a la ley de información pública. ¿Por qué? Porque los contratos no se tienen que esconder, porque las facturas no solamente las tiene que ver el Tribunal de Cuentas. Todos los vecinos, ni siquiera nosotros que somos concejales, todos los vecinos tienen derecho a saber cuánto pagaron desacatado, cuánto pagaron a los tequis, cuánto pagaron, a quién le dieron los ranchones, cuánto pagó el proveedor de Dian Funes que tuvo la barra y que vendió las bebidas durante todo el festival, y por qué el buffet de Dian Funes gana menos. Como ellos lo único que priorizan es ganar en el sector privado, es decir, hacer ganar a los propios, lo suyo, ninguno piensa en un plan que realmente sea eficiente donde le permite ganar a los Dianfunenses. Por eso da pérdida. Entonces el festival no da pérdida porque no sea porque los dianfunenses no respondan o porque no haya posibilidades, sino porque ellos ponen el eje en que ganan unos pocos. Entonces cuando ganan unos pocos no les importa si Dianfunes pierde, porque la plata no es de ellos, la plata es de todos. En mi concepto de comunicador social suelo ser muy crítico en cuanto a los dichos y los hechos del oficialismo, pero debo decir que en algo coincido con lo que dijo el señor concejal Lustalot. Dijo que el festival en los últimos años había crecido, y realmente ha crecido. Hace 3 años teníamos una pérdida de 18 millones, hoy estamos hablando de más de 170 millones, o sea que hubo un crecimiento realmente. Pero que además, Rolly, disculpame, no se lo puede tomar, no se lo puede soslayar ese número. Estamos hablando de 170 millones sobre un total de 500 millones, es decir, más del 30% del presupuesto se pierde. Entonces, cuando vos traducís esos 170 millones, hablas de más de 14.000 entradas. Quiere decir que el vicio le pedimos a los vecinos que paguen las entradas y después alguien se la lleva. ¿Quién se la lleva? ¿Quién es el que se lleva la plata? ¿Qué privado? ¿Quién es amigo del poder? ¿Qué intermediario? ¿Cuántos intermediarios son los que se llevan esas 14.000 entradas que le cobran a los vecinos y que después hay algún vivito que se la lleve y la terminamos pagando todos? Aparte del corte de entradas, ¿cuál es el otro ingreso que tiene el festival? Bueno, el otro ingreso es por publicidad, el cual ha mermado casi un 90% del año pasado con números actualizados a hoy. Solo 1.700.000 pesos han ingresado por todas las publicidades de las 3 noches. Evidentemente también fue una ineficiencia bastante grande. Y las entradas y la venta de los puestos o ranchones que ellos han concedido, ¿no? Y los puestos ambulantes y demás. Esos son los ingresos que tiene el festival. Y el buffet. Y bueno, y el buffet, que como bien decíamos, en las 3 noches solo ha ingresado 44 millones, de los cuales 34 se han gastado solo en gasto de buffet. Obviamente que no debe estar contado el personal y todo lo demás. Por lo tanto, podemos decir que el buffet también es parte de la ineficiencia cuando sabemos que una cerveza cuesta de 2.000 pesos y ellos la están vendiendo 5.000. Por lo tanto, ahí en el precio simplemente de todo lo que se vendía está
estaba al doble o al triple del precio de costo, pero después cuando revisamos los números, esa diferencia no se marca. Entonces, hablamos de ineficiencia en todo el festival completo, incluso desde la conducción, la ejecución y finalmente en la rendición de gastos hacia los deponentes. ¿Cuál es el paso a seguir luego de este debate tan intenso que hubo? Bueno, iremos a través de la información pública. Nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestra función para mostrarle a los deampunenses los números y justamente, como bien decía Tania, quiénes son los que ganan con el festival y mostrarle por qué los deampunenses pierden. Concejal Kijakaevich, en otro orden de cosas que no está alejado de lo que estamos hablando, usted mostró un informe económico firmado bajo reserva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ex secretaria de Economía, cuando firma la ejecución presupuestaria del mes de enero, traduciendo un poco su reserva, dice: no me hago cargo de estos números. Básicamente, la ex secretaria de Economía, justamente en el mes de enero, que es el mes del festival, que es el que se gastó, hubo un egreso de más de 300 millones de pesos. Justamente ese mes, la secretaria de Economía dice: no me hago cargo, que lo tenga que revisar el nuevo secretario de Economía que viene. Digo, esto es ilegal, porque la ejecución presupuestaria no se puede firmar sin un responsable. El responsable, como marca la ley, tiene que ser la intendenta y el secretario de Economía. Bueno, acá el secretario de Economía dijo: che, yo no sé si esto está bien. Nos llamó profundamente la atención porque es una alarma que la secretaria de Economía no quiera poner su firma. Y renuncie, pero que no quiera poner su firma porque no vaya a ser que haya cosas que no estén legalmente, no quiere exponer su matrícula. Evidentemente, si esto estuviera correcto, la Secretaría de Economía no tendría ninguna duda de firmarlo. Porque además en nuestra comisión, cuando vino la Secretaría de Economía, ella dijo: de lo único que me puedo hacer responsable es de mi firma cuando pongo la ejecución presupuestaria. Y en la firma de enero, la ex Secretaría de Economía dijo: no me hago cargo, no soy responsable de los números que están acá. Así que la verdad que nos alarma muchísimo. Hicimos un pedido de informe, por supuesto que ahí no dijeron nada, se quedaron todos calladitos, cerraron la boca y dijeron: vamos a votar a ver si viene el secretario de Economía. Ahora, esto es ilegal, porque es obligación que la ejecución presupuestaria esté ahí. Cuando doña Rosa en su casa dice que es una ejecución presupuestaria, es donde claramente nos notifican a nosotros en dónde ingresa la plata, por dónde entra la plata y a dónde salen, qué la gastan. Bueno, lo de enero, que es justamente lo del festival, no hay certificación. La ex secretaria de Economía dice: muchacho, no sé si esto está bien, firmo con reserva, que lo revise el que viene. Pero ¿cómo sería eso? Porque el contador que asume posterior a la renuncia de quien firma este informe no estuvo en el momento de la ejecución de esos números. ¿Cómo va a ser para controlar algo que él no vio? Es lo que realizamos en el pedido de informe, justamente cuál es el procedimiento que se va a aplicar, cuál es la legislación y cuál es la ley en la que se basan para poder presentar una ejecución presupuestaria sin avalarla. Entonces, sin que el secretario de Economía esté de acuerdo con los números que figuran. Por lo tanto, justamente en eso radica el pedido de informe. Veremos que no contestan y en función de eso podremos planificar cuáles son las acciones posteriores. Si creemos que hay una irregularidad, haremos las cosas como corresponde. Iremos a la justicia, iremos a los lugares que haya que ir, pero esta ejecución presupuestaria tiene que tener un responsable de estos números y que pueda dar explicación de los mismos. También algo que me llamó mucho la atención, que hubo varias interrupciones de la sesión por parte de un concejal en uso de licencia que se encontraba dentro del público y no hubo un llamado de atención a menos que la concejal Ruarte pidiera una moción de orden. Si no, nadie le llamaba la atención a este señor. La verdad que justamente también en la misma sesión la concejal nuevamente le han cercenado la palabra con distintos argumentos que incluso los confunde, los argumentos por cuales la callaron, para decirlo claro, la presidenta del consejo, Andrea Mansur. Justamente hablamos de la falta de parcialidad, o mejor dicho, la imparcialidad con la que se maneja
en un caso y en otro, porque también sucedió en una moción de orden que yo solicité o que ellos solicitaron y el tratamiento fue distinto, ella avalando al bloque oficialista. A ver, ella pertenece al bloque oficialista, pero tiene un cargo que es quien debe mantener el orden, la parcialidad y el funcionamiento bajo las normas legales del Consejo. Evidentemente no lo está haciendo correctamente y por eso se le solicitó que actúe y que obre como corresponde. No se aguantan la verdad. Entonces yo creo que cuando uno empieza a decirle las cosas que claramente se conocen y que uno, vivimos en una ciudad chica, cuando empezamos a plantear esto de los intermediarios, cuando empecé a plantear, hay contrataciones en blanco y contrataciones en negro, quiénes son los que se llevan, por qué tal o cual persona, proveedor, se queda con la barra, cuánto se llevan, cuál es el diezmo que se lleva cada uno por los artistas que contrata. Cuando empezamos a plantear las cosas, moción de orden para que Tania no hable más, moción de orden para que le dejemos de decir la verdad, que por supuesto que es algo que a nosotros nos llama la atención y que le estamos pidiendo explicaciones constantemente. Pero además voy a decir algo, le falta respeto a los funcionarios públicos que vinieron hoy a aplaudir al nuevo concejal que asumió en la banca y en los cuales las burlas, las risas, porque ¿saben qué? Porque no tienen argumentos para defenderse. Está claro, primero, no hacen honor a la función pública. Segundo, tuvo que callarla una concejal de la minoría solicitar una moción de orden porque la presidenta estaba autorizando que en vez de ser una sesión donde participen los concejales se haya convertido en un conventillo donde los funcionarios estaban de espectadores y participantes con dichos, risas, aplausos y ciertas cosas que realmente hace perder la idiosincrasia y el verdadero sentido de debatir y además el respeto a la institución. Esto es un consejo liberante, nosotros tenemos que funcionar como consejo liberante. Así que un llamado de atención porque entre ellos estaba quien asumió, que es el secretario, el subsecretario, secretario de Obras Públicas, que tanto se reía, bueno, que deje de reírse y arregle el caso, porque me parece que también están desorbitados. Ahora vamos a ver las respuestas que nos dieron, porque según ellos, Díaz Funes tiene las calles como un billar. Yo le pregunto a los de Infonencia si es realmente cierto. Segundo, le vi la cara al secretario de Gobierno, que no la veo hace muchísimo tiempo, presente hoy acá, que la verdad que a ella también le hacemos extensiva esta situación que está pasando con la ejecución presupuestaria. Al que no lo vi, el secretario de Economía, que me hubiera encantado que venga, así personalmente también le podemos preguntar qué está pasando con el dinero de los de Infonencia. ¿Está claro, Rolly, que están pasando cosas? ¿Está claro que la transparencia no es una norma para ellos, no es una reglamentación para ellos para manejarse, pero también está claro que están pasando cosas en el municipio y que nosotros de nuestro lugar, como concejales de la minoría, pero además porque la gente que nos puso en este lugar nos puso para controlar, para que realmente representemos este lugar de opositores, nosotros los vamos a buscar para que hagan las cosas bien. Nosotros queremos que Díaz Funes crezca y hay que hacer las cosas como marca la ley. Por parte de este bloque hubo un pedido para que se hiciera presente ante este órgano deliberativo la presidenta de la comisión del festival. ¿Qué respuesta hubo? Bueno, es el proyecto que... ¿Quién es la presidenta de la comisión permanente del festival? festival? Quizás después de esta sesión se enteró que era la misma intendenta, la presidenta, porque en notas anteriores ella no sabía que era la presidenta aparentemente, o habrá tenido una equivocación dentro de la nota, porque ella dijo que no existía más la comisión en la cual ella era la presidía. Sí hemos solicitado que ella como máximo autoridad de la comisión la comisión permanente del festival venga justamente a explicar y a traer los números junto con quien quiera, pero bueno, evidentemente son las cosas que no quieren mostrar. No lo quiere mostrar la intendenta, no lo quieren los concejales. Otra vez, volvemos a lo mismo. La gente en la calle, pregúntenle a los concejales oficialistas por qué ellos son cómplices. Pregúntenle, porque si no encontramos esta metodología y cada uno levanta la mano con total impunidad sin dar la cara, realmente este consejo no va a funcionar. Bueno, trataremos de seguir avanzando con este tema. Concejal Kizakevich, por último, dicen que usted hace futurismo. ¿Me daría un palpito para la quinela? Claro, me llamó moción de orden, no quieren que hable porque les dije que si no nos contestan esto vamos a estar aquí con la ley de información pública. No puede hablar de
de futuro, no puedo hablar de futuro. Sí. La verdad que si los concejales no hablamos de futuro, estamos en el horno. Si nosotros creemos que de la función pública solamente se piensa en el hoy, aquí, ahora, está claro que así funciona el municipio. No hay previsibilidad, no hay planificación y no tienen un programa, un plan, un rumbo para el cual tiene que encarar de Dianfune. Entonces, por eso estamos como estamos, pero volvemos a insistir, están pasando cosas. Hay un modo operandi, un uso y costumbre que tuvo siempre el Ejecutivo con Tito, porque son los mismos funcionarios, hoy con Andrea Nievas, el Tribunal de Cuentas, estos concejales del oficialismo, donde realmente las cosas no están claras y por supuesto que los números son llamativos en cuanto al manejo del recurso de los dianfunenses. Les ponen presión tributaria, los buscan para que paguen los impuestos, pero después gastan la plata como se les canta. Concejales, muchas gracias. Muchas gracias a vos.